Una vez conoces los conceptos básicos o las herramientas fundamentales dentro de una tecnología o de un framework concreto con el que estés trabajando, el siguiente paso que tenemos que dar es cómo vamos a estructurar nuestras aplicaciones para que sean escalables, para que sean flexibles y para que en un futuro no nos den demasiados problemas. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo podemos hacer una estructura más o menos buena de una aplicación de Angular para que no nos dé problemas, para que podamos seguir ampliándolas y para que no lleguemos a un punto en el que no sepamos dónde colocar nuestro código o qué es lo que tenemos que modificar para poder seguir avanzando. Así que no te lo pierdas porque esto es fundamental. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Las últimas evoluciones que ha tenido Angular como framework han sido bastante importantes en el desarrollo de las aplicaciones que vamos a ir montando en los próximos años. Una de las cosas fundamentales sobre todo es que estamos dejando un poco de lado, un poco atrás, el tema de la gestión de aplicaciones a través de módulos y nos estamos orientando mucho más a esos componentes standalone o esos componentes que pueden trabajar por sí mismos y que no dependen de un módulo principal. Esto no quiere decir que los módulos ya no se puedan utilizar, sino que podemos seguir utilizándolos, pero tenemos otras herramientas nuevas con las cuales podemos ir trabajando y con las cuales podemos ir creando nuestras aplicaciones. Por lo tanto, los fundamentos que veníamos manejando hasta ahora, si es que trabajábamos con módulos, quizás hay que darles una pequeña vuelta para poder adaptarlos a lo que vamos a hacer ahora con estos nuevos componentes y con estas nuevas herramientas. Un poco el objetivo de este vídeo es ver cómo del punto de partida que teníamos antes con los módulos, cómo podemos evolucionar nuestras aplicaciones para organizarlos de una manera muy cómoda y sobre todo que sean escalables en un futuro. Si por ejemplo trabajamos en equipo, que no tengamos muchos problemas o conflictos a la hora de hacer merge o a la hora de juntar nuestro código, que cada uno podamos trabajar en diferentes funcionalidades y que no choquemos y que por tanto sea un trabajo mucho más cómodo en equipo y que no lo tengamos todo apilado en un solo fichero, en una sola carpeta y que al final sea bastante difícil de trabajar con ello en un futuro cuando queramos escalar la aplicación. Como he comentado antes, el cambio fundamental que tenemos en nuestro código es que antes trabajábamos con un módulo principal para crear nuestras aplicaciones o varios módulos anidados entre sí y ahora ya en principio si generamos una aplicación con el CLI de Angular versión 17 ya no aparece ese módulo principal, sino que tenemos otras herramientas las cuales vamos a analizar paso a paso. Lo primero en lo que me gustaría centrarme es en nuestro fichero main.ts, fichero principal a partir del cual arrancamos todas nuestras aplicaciones, pero en este caso ya no tenemos el módulo concreto a partir del cual iniciábamos, sino que tenemos esta configuración y nuestro componente principal que es app component. Tenemos una jerarquía de componentes, app component es la raíz, es el padre de todos y a partir de ahí vamos a ir colgando los diferentes componentes, pero es muy importante este fichero appconfig, que lo tenemos aquí arriba en appconfig.ts, porque aquí es donde vamos a definir toda la configuración tanto de los providers como de todas las herramientas que vamos a ir inyectando un poco más a nivel global dentro de nuestra aplicación. Pues por ejemplo, si queremos hacer peticiones HTTP, si queremos enganchar algún tipo de interceptor o si queremos colocar, por ejemplo, la definición de rutas, que es nuestro primer punto de partida. Por lo tanto, aparte de tener la raíz en app component, aparte de que sea nuestro componente principal, como ya lo era en un pasado, tenemos este fichero de configuración donde vamos a empezar a definir todo. Si vamos concretamente al fichero de configuración, lo tenemos aquí en la carpeta app, vemos como el punto inicial, el punto base a partir del cual se va a organizar toda nuestra aplicación son las rutas. Lo que le estamos diciendo a nuestra aplicación aquí es simplemente, oye, este array de rutas es el que va a gestionar cómo vamos a poder navegar durante toda nuestra aplicación, qué componentes son los que se van a activar, qué componentes son los que vamos a visualizar en función de la URL que tengamos en el navegador. Y todo eso porque en app component, como veremos ahora, tenemos la etiqueta router outlet que es la que marca dónde se van a cargar o dónde van a aparecer esa serie de componentes. Por lo tanto, es muy importante que nuestras rutas sean el elemento principal a partir del cual nosotros vamos a modularizar nuestra aplicación, a partir del cual nosotros vamos a colocar las diferentes carpetas, las diferentes situaciones, los diferentes elementos con los cuales vamos a trabajar. Lo primero a reseñar, además de esta configuración, es que, como ya teníamos en un pasado, en app component HTML, en nuestro componente principal, tenemos esta etiqueta router outlet, que es donde se van a cargar los diferentes componentes. Si no tenemos esto en nuestro componente principal, no vamos a poder establecer esa posición donde vamos a ir cargando los diferentes elementos de nuestra página. Evidentemente, y como he puesto aquí para que lo veamos, se pueden poner más elementos que serán comunes a todas las URLs por las que vayamos navegando. Pero simplemente en nuestra página principal, como siempre, y aquí podemos definir el layout general de nuestra aplicación, a partir del cual vamos a ir cargándolo el resto de componentes. El primer punto en el que yo me pondría a trabajar sería en la definición de nuestras rutas. Nosotros aquí vamos a establecer diferentes rutas, pues como si estuviéramos trabajando en un blog. Vamos a trabajar con artículos, vamos a trabajar con una zona de administración y vamos a trabajar con una zona de registro y login por si tuviésemos que interactuar, pues eso, con diferentes usuarios. ¿Cómo lo hemos hecho y cómo lo hemos repartido a nivel de carpetas? Tenemos aquí dentro de nuestra app 3 carpetas que
se llaman admin, articles y auth, y dentro de esas carpetas vamos a colocar cada uno de los componentes o cada una de las páginas que vamos a activar para cada una de esas funcionalidades. Es decir, en la carpeta admin tendremos todo lo referente a la administración, en la carpeta article tendremos todo lo referente a los artículos y en la carpeta auth todo lo referente a la autenticación, al registro del login. Si abrimos, tenemos aquí pues los diferentes componentes, para cada uno de ellos pues admin layout, un calendar, un dashboard, luego le echaremos un vistazo, articles, y para auth exactamente lo mismo. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente dividir en funcionalidades las diferentes directorios de mi aplicación y dentro de cada uno de ellos colocar pues las páginas o componentes que se van a activar en función de las URLs. Si vemos, y esto creo que es muy importante para poder determinar cómo organizamos nuestras aplicaciones, cada uno de ellos tiene un fichero de rutas concreto, es decir, en admin tenemos un admin routes, en articles un article routes y en auth tenemos un auth routes. Simplemente esto lo hago para que cada una de estas funcionalidades tenga su propio fichero de rutas y desde nuestras rutas generales podamos ir delegando a cada uno de estos ficheros de rutas las diferentes configuraciones que queramos para las URLs de nuestras páginas. Es decir, si nosotros en nuestro fichero de rutas principales, en app routes, tenemos lo siguiente, podemos establecer una jerarquía de rutas además muy compleja, pero que luego podamos gestionar de manera sencilla. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, bueno, para la ruta raíz, es decir, para la URL principal de nuestra página, lo que vamos a hacer es cargar este ficherito de rutas de auth. Es decir, todas las rutas que empiecen por la raíz lo voy a mandar ahí. Luego internamente ya lo estaré generando con unas subrutas o con lo que sea, pero estoy diciendo, todas esas rutas van a este ficherito. Además estamos haciendo una carga en diferido, por lo tanto lo que estamos haciendo es que estos componentes y que estas rutas solo se carguen cuando nosotros las vayamos a utilizar. En el resto de casos hago exactamente lo mismo. Si tenemos la ruta articles, todas las URLs que empiecen por barra articles lo va a gestionar este ficherito, un fichero concreto de rutas para artículos que solo va a gestionar rutas para artículos y nada más. Y con eso ya lo que estoy haciendo es delegar cierta funcionalidad, concretamente la de las rutas y la de la activación de ciertos componentes a este fichero concreto y a este fichero específico y además, pues como comentaba antes, con una carga en diferido. Lo mismo para admin, por ejemplo, he elegido la URL dashboard, puede ser la URL que me dé la gana. Cada vez que yo introduzca una URL que empiece por barra dashboard, lo que va a hacer es activar este fichero de rutas y por lo tanto lo que pongo aquí es lo que realmente va a cargar. Aquí lo que tendríamos en nuestro fichero de rutas, por lo tanto, sería como una especie de delegador en el cual yo le digo, en función de esta URL, pues me lo gestiona otro fichero de rutas totalmente diferente en el que solo se van a especificar pues rutas para la autenticación, rutas para los artículos o rutas para la zona de administración. Nuestro siguiente trabajo sería investigar cada uno de estos ficheros de rutas para ver cómo podemos configurar pues las diferentes páginas con las que vamos a trabajar. Vamos a empezar por el layout, el resto son muy parecidos, luego le echaremos un vistazo. Si entramos aquí a este fichero, lo único que tenemos es un array de rutas y concretamente lo que le estamos diciendo aquí ya sería el paso final, es decir, cuando venga esta ruta enganchada con la ruta anterior, lo que vamos a hacer es cargar este componente en la etiqueta router outlet. Cuando venga esta otra ruta, cargaremos este otro componente, simplemente. Lo bueno que tenemos con esto es que sabemos que aquí solo se van a gestionar todas las rutas que estén orientadas o que estén trabajando con la funcionalidad de la autenticación, del login y el registro. No vamos a tener ficheros de rutas gigantes con un montón de rutas, un montón de categorías, un montón de etcétera, sino que lo único que tendremos son pequeñas rutas simplemente dedicadas a esa funcionalidad concreta. Si vemos los otros pasa exactamente lo mismo, por ejemplo con los artículos, sabemos que partimos de esta ruta, por lo tanto tenemos esa ruta por delante y tenemos la ruta raíz, articles más la ruta raíz, lo que va a hacer es activar este componente. Articles más una ruta dinámica como esta que es el slug, pues activa este otro componente para el detalle de los artículos. Y así con todo, y establecemos una serie de rutas mediante las cuales nosotros vamos a poder organizar nuestra aplicación. Si vemos el último fichero, por ejemplo este del dashboard, tenemos algo un pelín especial simplemente para poderle dar una funcionalidad concreta y mucho más específica a lo que sería la zona de administración. Lo que estamos haciendo es que si ponemos la ruta dashboard, se activa lo que tengamos en este array, en admin routes. Si vamos al array de admin root, lo que tenemos es que cuando entremos con dashboard se activa este componente, pero este componente lo que tiene son una serie de componentes hijo, es decir, lo que estamos estableciendo es un layout totalmente diferente para la zona de administración. Por ejemplo, puede pasar que en la zona de administración queramos especificar pues una forma para nuestra página totalmente diferente, una serie de componentes también diferentes, por lo tanto podríamos crear un layout. Dentro de este propio layout, en admin layout component, como vemos aquí en su HTML, tenemos otro router outlet específico para sus rutas hija. Por lo tanto, estas rutas hijas se van a cargar dentro del layout component, que a su vez se va a cargar dentro de app component HTML. Por lo tanto, establecemos pues como una interfaz totalmente diferente. Le estamos diciendo que cuando venga la ruta dashboard active este componente, pero también dentro de ese componente, cuando solo ponga la ruta dashboard, que nos muestre este componente en sí. Cuando ya pongamos la ruta calendar o lo que sea, pues que se active este componente de aquí abajo. Y las rutas ya las tenemos definidas, es decir, tengo una interfaz muy sencilla, pero vemos que si ponemos localhost 4200 no aparece nada, solo la cabecera
cabecera principal, vamos a acercarlo un poquito más. Si ponemos /articles, por ejemplo, pues aparece la lista de artículos. Si ponemos un slug detrás, lo que sea, aparecería el detalle del artículo. Luego tendríamos el registro y el login, con register y login, el register y login. Y si ponemos dashboard, lo que aparece es un nuevo layout, es decir, la parte específica del layout para la zona de administración. Aquí podemos hacer todas las virguerías que queramos, y el componente dashboard, en este caso con pues la zona principal. Y si ponemos dashboard /calendar, pues tendríamos también ese layout específico para la zona de administración, y aparte pues el calendario propio o el componente propio que nos muestra el calendario. Por lo tanto, tendríamos ya una gestión de rutas bastante compleja, pero que nos permite no chocar entre sí cuando estemos trabajando con diferentes funcionalidades. Si yo me estoy dedicando a la zona de admin, no voy a chocar con aquellos que se estén dedicando, por ejemplo, a la zona de los articles. Evidentemente, cada uno de estos componentes de los que hemos ido hablando pueden tener su configuración específica, pueden trabajar de una manera concreta, y eso ya depende un poco de la aplicación que estemos montando. Ahora bien, aparte de estas carpetas específicas para cada una de las funcionalidades, admin, articles y auth y las que necesitemos, ¿cómo organizamos el resto de elementos de nuestra aplicación? Bueno, pues yo a partir de aquí os voy a determinar una estructura o una arquitectura que yo he ido utilizando en diferentes proyectos, que venía utilizando anteriormente cuando trabajaba con módulos, y que, bueno, más o menos la he modificado un poco para poder trabajar ahora con los standalone components, que no ha sido un cambio muy radical. Entonces, aquí habré que reseñar a dos carpetas fundamentales que son core y shared. Vamos a empezar por core, y en core yo metería todos aquellos elementos que no sean de interfaz de usuario, es decir, aquellos elementos que no tengan interfaz gráfica, es decir, que vayamos a utilizar de manera global más o menos en muchos de los elementos de nuestra aplicación. Podríamos incluir los servicios, los guards, los interceptors, todos aquellos modelos, las interfaces que vayamos a utilizar, todos aquellos elementos que sí que determinan ciertas funcionalidades globales, pero que no determinan o que no gestionan o que no generan interfaz gráfica dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, los guards, pues yo podría aquí colocar los diferentes guards para poder definir el flujo de navegación dentro de mi aplicación, para poder limitar el acceso a ciertas rutas, para poder limitar el acceso a ciertos componentes, los interceptors, es decir, para poder medir y para poder configurar un poco las peticiones de salida de mi aplicación y las respuestas de entrada a mi aplicación de Angular, aquellos modelos o interfaces donde vayamos a definir cómo es nuestro modelo de datos, cómo van a ser los datos con los que vamos a trabajar, y los servicios pues que nos permitan hacer esas peticiones externas o poder gestionar un poquito los datos con los que vamos a interactuar. Por ejemplo, una interfaz sencilla de cómo serían nuestros artículos, cómo sería cada uno de los artículos con los que vamos a trabajar, un interceptor en el que luego haríamos diferentes comprobaciones de salida o de entrada, agregar un token, mirar si la respuesta nos devuelve error, etcétera, etcétera, y un guard, por ejemplo, para poder trabajar pues con las rutas autenticadas y que vayamos a limitar para ciertos usuarios, por ejemplo. Esto luego es muy fácil de implementar porque simplemente nos iríamos, por ejemplo, a pproots, y aquí pues le podríamos decir, bueno, pues aquí en su propiedad canActivate lo que vamos a colocar es el guard este que hemos generado, que se llama loadGuard. Ya está. Como son guards funcionales, no dependen de ningún módulo, simplemente importando arriba el guard y utilizándolo abajo, ya estaría aplicando ese guard en concreto para esta ruta. Y como tenemos un sistema de rutas un poquito más complejo, lo que podemos hacer es estos guards aplicarlos en rutas muy concretas. Pues por ejemplo, en una ruta específica para los artículos, en el article list, pues le podemos poner aquí el guard también. Es decir, no estamos limitados a ponerlos a un nivel global, sino que en las rutas más concretas y más específicas también podríamos hacer este tipo de interacciones. ¿Qué queremos aplicar el interceptor? Pues ya lo tenemos en nuestra carpeta core. Podría haber, por ejemplo, un equipo de trabajo dedicado solo a los interceptors y por lo tanto no estaría teniendo ningún tipo de conflicto con el resto de desarrolladores, y aquí lo que tendríamos pues la posibilidad dentro de app-config de configurar pues ese interceptor, simplemente metiéndole otro provider nuevo, el provide HTTP client. Colocaríamos el provider HTTP client y dentro le colocaríamos, esto nos permite luego utilizar el HTTP client para hacer peticiones externas, y le colocaríamos pues el with interceptors, aquí lo tenemos aquí abajo. Esto recibe un array de interceptors, pues el nuestro se llama por ejemplo auth interceptor. De esta manera el código del interceptor estaría dentro de nuestra carpeta core, estaría aislado, podríamos manejarlo de manera muy clara y muy sencilla, incluso dentro de interceptors, si tenemos un montón podríamos también crear subdirectorios, pero luego lo podemos utilizar aquí pues de esta manera un poquito más clara, sin necesidad de estar mezclándolo, sin necesidad de estar poniéndolo por aquí arriba, sin necesidad de estar mezclando código diferente que nos lleve luego pues eso, a perder esa escalabilidad o esa flexibilidad que nos ofrece pues el tener una arquitectura clara y unas carpetas específicas para cada una de las funcionalidades. Y por último nos quedaría hacer una pequeña reseña a esta carpeta shared, y en esta carpeta shared yo ya sí que empezaría a meter aquellos elementos de interfaz gráfica que sean más o menos comunes a lo largo de nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí podríamos incluir pues todas las directivas que vayamos generando, directivas personalizadas que completen nuestras interfaces o nuestras páginas, aquellos pipes que nos ayuden a dar formato a los diferentes elementos que vamos a visualizar en nuestros HTMLs, si creamos algún pipe personalizado, y sobre todo importante aquellos componentes específicos de interfaz de usuario que no sean las grandes páginas que se activan a partir de URLs. Es
decir, ese botón personalizado, esa card, esa lista de elementos. Y yo, por ejemplo, pues aquí tengo dos, uno el footer y otro el navbar. Un footer y un navbar que son extremadamente sencillos, por ejemplo un navbar con el cual pues tenemos una serie de elementos para poder navegar, y un footer también extremadamente sencillo, pues con todos los derechos reservados, etcétera, etcétera, que podemos utilizar en cualquier punto de nuestra aplicación. Y una cosa que sí que no se nos puede olvidar es que si estamos trabajando con standalone components, difiere mucho la forma de importar estos componentes. Ya no trabajamos con un módulo principal, es decir, ya no hay un módulo que albergue todos estos componentes como había antes, y además aquí se colocaba un módulo para colocar todos los componentes, etcétera, etcétera, sino que tenemos que importarlos directamente en aquellos componentes donde los vayamos a utilizar. En nuestro caso, si ahora mismo pues tenemos esta cabecera y esta interfaz gráfica tan sencilla en la que no se está viendo la barra de navegación ni el footer y queremos incorporarlos, lo haríamos dentro de app component HTML. Si yo, como hacíamos antes, coloco aquí el selector del navbar, que en este caso es app navbar, y lo coloco de esta manera, no va a funcionar, porque el componente app component HTML no conoce a ese componente porque no forman parte de un mismo módulo, simplemente. Lo único que tendríamos que hacer aquí es irnos al TS de app component, es decir, donde se está gestionando todo lo quito de antes, donde se está gestionando toda la jerarquía de componentes con los que lo vamos a trabajar, e importarlo aquí. Dentro de la propiedad imports del decorador component donde estamos configurando nuestro componente principal, pues colocamos nuestro componente navbar. Colocamos navbar component, vamos a aprovechar y ponemos footer component, así ya los tenemos los dos, por lo tanto en app component HTML ya conoce cuál es este componente y por lo tanto ya conocería también el footer, podemos incorporarlos y estos ya pasan a formar parte, por ejemplo, de nuestra interfaz gráfica, como vemos aquí. Tenemos nuestros componentes, podemos navegar porque el navbar funciona, vemos cómo pasamos de uno a otro y ya tendríamos pues la posibilidad de utilizar estos componentes. Evidentemente hay que tener mucho cuidado pues, con no importar demasiados componentes, y si vemos que se están importando demasiados componentes, igual es que necesitamos componentizar un poquito más o crear una estructura un poquito más dividida. Entonces, tan simple como esto podría ser una arquitectura sencilla, clara, legible para una aplicación de Angular en la que, repito, tendríamos diferentes carpetas para nuestras diferentes funcionalidades. Incluso si queremos crear una carpeta superior que se llame Pages o que se llame Features o que se llame como sea, podríamos englobar todas estas dentro. Imaginemos que tenemos muchas funcionalidades y que aquí nos agobia un poco estas carpetas. Bueno, pues las metemos todos dentro de una carpeta Pages y ahí las tendríamos un poquito más delimitadas. Una carpeta Core donde vamos a colocar todos aquellos elementos pues que no sean de interfaz gráfica, como los servicios, los guards, los interceptors, simplemente para tenerlos organizados, los modelos sobre todo. Y por último, una carpeta shared donde teníamos esos pequeños elementos de configuración, de interfaz de usuario que nosotros vamos a utilizar pues por todos los puntos de nuestra aplicación y queremos que estén un poquito más global. Además, que todos sean funciones y que se esté orientando un poco más al tema del desarrollo funcional, por ejemplo, con los guards y los interceptors, etcétera, etcétera, pues nos beneficia mucho a la hora de no tener que estar trabajando con demasiadas clases y estar trabajando pues con la gestión y de los decoradores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, repito, una arquitectura creo que muy simple, que podemos empezar a implementar a partir de ya y que sobre todo si trabajáis en equipo le veréis ciertos beneficios a la hora de no entrar en conflictos unos con otros. Bueno, pues lo dicho, si os sirve, si lo aplicáis en vuestros proyectos de Angular y si veis que además tiene futuro, bueno, pues me lo dejáis en los comentarios, vamos hablando, vamos debatiendo. Evidentemente esto tiene mucho abierto, podemos cambiar muchas cosas y podemos adaptarlo pues a nuestros gustos, a nuestras skills y sobre todo pues a algo que beneficie a la creación de nuestros proyectos, a la escalabilidad y esa flexibilidad de la que siempre hablamos. Espero que os haya gustado, que os sirva en un futuro. Sobre todo no le perdáis de vista la evolución que va a tener Angular a partir de ahora. La versión 17 la verdad es que ha sido un cambio espectacular y a partir de ahora vienen muchos más cambios. Poquito a poco van a ir implementando muchas cosas basadas en signals, basadas en el nuevo control flow, etcétera, etcétera, que va a ser espectacular y va a poner a Angular de nuevo en todo lo alto de los frameworks de desarrollo de frontend para la web. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si nos podéis comentar, darle a like y compartir, os lo agradecemos. Y yo pues me despido y nos vemos en el siguiente vídeo programando. Como siempre, hasta luego.